Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola, un hola. capítulo más de Hablemos de Salud, un espacio donde tenemos a invitados especiales, nutriólogos, profesionales de la salud, médicos, en el cual tenemos la intención de compartirte información más relevante en la que estamos viviendo en el día de hoy. Y quiero compartirles que hoy estoy muy feliz porque tenemos a una súper invitada, una gran amiga, nutrióloga profesional, que desde que la conozco hemos tenido pláticas muy interesantes y dijimos, esto que nosotros platicamos, esto que siempre estamos hablando, debemos de compartirlo y que todo este conocimiento de donde nos estamos preparando día con día, pues llegue a más personas para que las personas puedan tomar decisiones mucho más acertadas para su salud. Y es por esto que pues saludamos a la nutrióloga Berenice López. ¿Cómo estás? Desde Mexicali. Desde las tierras cachanillas, las más calientes del mundo. Pues muy bien, muy contenta y la verdad siempre muy agradecida de que nos compartas o me compartas más bien como que el espacio y la oportunidad de comunicar y como tú dices, ¿no? Estar al servicio siempre de las personas para poderles brindar información y que ellos puedan tomar decisiones mucho más conscientes y dar ese impacto positivo para su salud. Y fíjate que a mí me encanta muchísimo siempre que tenemos pláticas, sobre todo con nutriólogos o nutriólogas, porque nos da justamente este panorama tan amplio que podemos tener como nutriólogos, porque aunque estemos como capacitados, estemos como en sintonía y todo esto, al final, lo más interesante de la nutrición es que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar un criterio y que ese criterio nos va a ayudar justamente pues a orientar, a educar a las personas y es ahí donde entra esta verdadera responsabilidad. Entonces, pues, Berenice, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia como nutrióloga ahora ya con nuevo consultorio, con nuevas oportunidades? Y eso es justamente, ¿no? O sea, cómo has vivido este primer contacto con tus nuevos pacientes, con estas nuevas oportunidades? ¿Cómo te has sentido? Fíjate que justamente hace unos días estaba como que pensando y retroalimentando, recordando cómo ha sido esa transición de el ser estudiante al estar como que en una institución, convivir con los pacientes, todas las experiencias que vas teniendo, el escuchar las opiniones de las personas que han tenido algún contacto con una experiencia, con algún nutriólogo o alguna persona relacionada, pues vaya a esta área, a este giro. Y ha sido muy interesante. Realmente creo que siempre he tenido como esa hambre de tener mayor conocimiento y de alguna manera de cuando era estudiante, ahora obviamente ha cambiado como el propósito de tener tal conocimiento, o sea, como ahorita tú lo mencionaste, ¿no? O sea, tenemos ese poder de conocimiento y ese mismo poder a nosotros nos dicta cierta responsabilidad para la sociedad en general. Entonces, te digo, creo que para mí fue cambiando el propósito y digo, wow, o sea, he escuchado por gente muy cercana de, bueno, o sea, ¿qué opinas como que de un nutriólogo? Y muchas veces como no conocen cuál es el papel real del nutriólogo o han tenido experiencias donde quizás no estaban tan preparados y se quedan con una, como que una imagen equivocada o como no completa, ¿no? Entonces, yo, wow, tengo o tenemos como esa responsabilidad de buscar mayor crecimiento, mayor conocimiento, no por el egocentrismo de, oh, yo lo sé, sé tantas cosas, ¿no? Sino porque de esa manera puedes ayudar a más personas de manera mucho más cerrada y más objetiva. Y al final es eso, o sea, buscar el bien con las personas. Creo que así ha sido como que esa experiencia de decir, wow, o sea, tenemos una responsabilidad enorme de darles, de brindarles amor para poder tomar decisiones, para poder concientizarlos, para poder cambiar como esas ideas equivocadas o no completas de, pues de todos, o sea, tanto de enfermedades, de las condiciones, de lo que somos nosotros como tal, o sea, como profesionistas, cuál es nuestro papel, nuestro rol. Así, creo que así ha sido, más que nada, ha sido toda una aventura. Y es que
la carrera de nutrición la podemos catalogar como una carrera prácticamente nueva y en tendencia. Y esto es una parte Sí, bien importante porque al final hay una frase que me encanta que dice que la nutrición es una ciencia y no una opinión. Y nos claro. hemos vuelto expertos en opinar, ¿no? O sea, incluso nos ha tocado que estamos en alguna charla. ¿Por qué? Porque se ha filtrado información, se ha filtrado creencias, se han filtrado muchísimas cosas dentro del bienestar, dentro de la salud, y es aquí donde se crean justamente todos estos criterios o todos estos pensamientos, que algunos son erróneos, otros no tanto, otros que requieren cierto fundamento, pero eso es justamente el rol que nosotros como nutriólogos tenemos, el hecho de que somos preparados como investigadores principalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el hecho de que nosotros seamos preparados como investigadores nos da la oportunidad justamente de adquirir los conocimientos necesarios para poderle dar una respuesta acertada a los pacientes, porque ya los pacientes llegan con un criterio, ¿no? Como que ya, es que a mí me dijo mi tía, me dijo la vecina que debería de comer frutas y verduras. Yo escuché en la radio, yo escuché en televisión, ¿por qué? Porque la información se está filtrando, pero es ahí donde entra nuestro rol como para centrar los conocimientos, centrarlo. Y lo hemos platicado en otros capítulos donde hablamos justamente de que dentro de la nutrición, lo que conocemos hoy, quizá mañana ya no va a ser así, ¿no? Ya tiene esta actualización y eso es lo interesante justamente de los Que todos cambios, los de la días está actualización. cambiando, ¿no? Todos los días está cambiando realmente, entonces es bien interesante cómo podamos enfrentar esto. Pero ¿qué sucede? Que viene, esa es la palabra, ¿no? El paradigma. ¿Qué está viviendo la gente allá afuera? Al menos aquí en Chihuahua, pues ya como que yo tengo el criterio, los conocimientos de cómo es las personas, cómo es la sociedad, cómo se está comportando. Pero en Mexicali, ¿qué sucede? ¿Qué te has fijado tú de qué te has dado cuenta en cuanto a la nutrición y todo esto? Bueno, realmente veo y creo mucho que es a raíz de la pandemia que la gente está tratando o está buscando ser más consciente con sus decisiones y que está teniendo mayor apertura, tanto los profesionales de la salud en general como los nutriólogos en sí, porque pues te vas dando cuenta, ¿no? O sea, mucho de las consecuencias que vimos a raíz de este padecimiento, pues se desarrollaron y se complicaron por los malos hábitos que llevaba una persona, ¿no? Entonces, creo, yo considero que la gente ha estado un poco más abierta a escuchar, a buscar como más información y por lo mismo tanto es una oportunidad, tanto es como una alerta porque así como hay muchísima información muy buena, muy acertada y que debemos de darle como ese lugar al profesional de la salud, cada una de las categorías, cada una de las áreas, también hay mucha información que no está bien, pues ni distribuida ni bien realizada, ¿no? Y la gente por esa misma falta de conocimiento, a veces pues se van con lo primero que conocen. Entonces, creo que es una muy grande oportunidad. Veo que hay, como te digo, o sea, mayor conciencia, más apertura de escuchar, de conocer, y es ahí donde nosotros tenemos que levantar la mano y hacer la mejor comunicación para que las personas tengan la información adecuada. Entonces, los veo un poco más receptivos ante eso, como que la información y a darnos un poco más de lugar a nosotros también como nutriólogos. Entonces, así lo veo. Sí, Yo, fíjate que sí me hace sentido lo que estás platicando, porque al final la pandemia solamente a, a hacernos saber lo vulnerables que somos, ¿no? O sea, en cuanto a nuestra salud, claro, nos vino a corroborar justamente que no estamos preparados, que no tenemos la prevención adecuada, y ahí es una palabra clave de la prevención, porque la nutrición es meramente preventivo, ya lo podemos relacionar como algo curativo también, pero si lo relacionamos como algo preventivo, estamos salvando muchas cosas, estamos salvando nuestro futuro prácticamente de pues no vivir con una mala salud, ¿no? Entonces,
creo que coincido con lo que tú estás platicando y creo que toda la gente logra como identificarse con eso, porque nos vino a realmente decirnos, oye, es que pues debes de tomar acción en cuanto a tu salud, pero la prevención debiste haberla hecho desde hace 2 años, ¿no? O sea, 2 años antes debiste haber estado, debiste haber prevenido que para que el día de hoy pues puedas llevar una salud más adecuada. Pero adentrándonos más un poquito al tema que tenemos justamente el día de hoy, que es hablar justamente de la obesidad, cómo está teniendo esta gran relevancia. Incluso tuve la oportunidad de estar dentro de lo que es la encuesta nacional de salud y nutrición, la nueva encuesta que se aplicó, y vemos estos cambios, estamos viendo unos cambios bastante interesantes y cómo incluso la mujer sigue teniendo estos datos arriba sobre el hombre, hay un mayor índice de sobrepeso y obesidad en la mujer, y también nos estamos dando cuenta que, que, que ya, ¿cómo la podemos catalogar? Porque lo hemos visto realmente como, tengo problemas de sobrepeso, tengo problemas de obesidad, o como incluso anteriormente relacionábamos que una persona tuviera sobrepeso como un estatus social más alto, ¿no? Decimos, una persona que tiene sobrepeso es como que tiene para comer, tiene dinero y por eso es que sucede esto, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos ver en la actualidad? ¿Cómo podríamos interpretar esto, Berenice? Bueno, creo que para mí es un tema muy, muy importante, sobre todo porque es curioso, y ahorita que lo mencionas, de cómo ves tú a Mexicali, ¿no? Y creo que lo podemos como hasta traspolar a todo México, cómo miras a la población o de manera mundial. Y es muy curioso ver que ahorita que mencionabas, la nutrición es una carrera prácticamente nueva y a pesar de tener como todas estas influencias positivas en cuanto a la salud, la nutrición, va a la alza las carreras en relación y mayor información para la gente para que pueda tomar mayor conciencia. Curiosamente, de años atrás, que 1970, 1980, al día de hoy, o sea, se ha casi triplicado lo que viene siendo este padecimiento, esta condición. Entonces, creo que es importante reconocerla de la manera adecuada y saber que sí es una enfermedad. O sea, obviamente, del tema que estamos como que aquí poniendo, sí saber que, aunque es una enfermedad, saber que no debemos estigmatizarla. O sea, y eso va a ser, eso cómo lo podemos nosotros promover o mejorar como que esta situación. Yo creo que número uno, y igual ahorita me comentarás tú como tu opinión, ¿no? Pero número uno es reconocerla y darle la importancia adecuada, saber que si es una condición importante y lo estamos viendo, o sea, ¿por qué entonces no darle la importancia si estamos viendo que va creciendo aún a pesar de que hay mucha información? Eh, en segundo punto, y no porque sea más importante el otro, sino que pues es un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades con morbilidades que destacan a México y alrededor del mundo también crean una gran problemática, ¿no? No nada más en salud, sino también el impacto económico que pudiera llegar a crear, o sea, el colapso del mismo sector salud, que es el que brinda como el apoyo para la misma población, ¿no? Entonces creo que número uno es eso, reconocerla como una problemática importante para poder hacer las intervenciones necesarias y sobre todo, ahorita que mencionaste, eh, muchos de los padecimientos de la nutrición se pueden prevenir y específicamente, eso es importante destacar, que es una enfermedad que puede ser completamente prevenida. Entonces, que son esos puntos también importantes. No sé qué me comentarás tú, pero Sí, me hace por mi total, parte creo que ese es. sí, me hace mucho sentido realmente lo que comentas, el hecho de reconocer, y no solo reconocerlo de manera personal o de manera social, sino también a nivel sector salud, porque he tenido la oportunidad de trabajar dentro del sector salud, en la salud pública,
y te das cuenta que muchas veces los diagnósticos están, todavía necesitamos una actualización, es a lo que voy. Esto lo estoy hablando de manera objetiva, basándome en un criterio, porque nos hemos fundamentado con el índice de masa corporal, ¿no? Y el índice de masa corporal, que es justamente esta forma en la que este criterio donde podemos determinar si una persona trae bajo peso, está en su peso normal, sobrepeso o algún grado de obesidad. Pero nos estamos olvidando de una pauta muy importante que es la composición corporal. Esta manera de cómo está distribuido realmente nuestro cuerpo en músculo, grasa, densidad ósea. O sea, y al final podemos también estar teniendo un mal diagnóstico de un grupo de personas que pueden no ser siempre sedentarios, porque si nos vamos justamente al, a la definición correcta de sobrepeso o obesidad, pues es la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. Entonces, si no estamos teniendo realmente objetividad con el tema de la grasa corporal, si no estamos teniendo una evaluación correcta para la cantidad que puede tener una persona o un cuerpo en cuanto a su acumulación de grasa corporal, que es al final lo que desencadena las enfermedades, lo que está desencadenando el ya conocido síndrome metabólico, cuando la persona ya tiene presión alta, tiene diabetes y tiene el colesterol y los triglicéridos elevados. O sea, realmente creo que no estamos reconociendo de manera social y tampoco de manera sector salud o de manera gubernamental, no estamos realmente siendo objetivos con la problemática de las personas. Entonces creo que sí hay una falta de actualización, hay una falta de objetividad para poder ser más certeros al momento de evaluar o diagnosticar a las personas. Un diagnóstico. Creo, o sea, estar de acuerdo como en varios puntos también. Considero yo que no desestimo la herramienta de, por ejemplo, el IMC. Estoy de acuerdo en que quizá ampliar, o sea, el que tengamos un diagnóstico más completo, o sea, el que podamos ver la composición tal cual del peso nos va a brindar un panorama más amplio. Sin embargo, viendo cierta imagen corporal y pues de esa misma manera nosotros podemos darnos cuenta que evidentemente hay un exceso, ¿no? Del peso, ya sea en sobrepeso, ya sea en la condición de la obesidad, ¿no? Y esta parte de que probablemente no sea completamente funcional, un IMC quizá pudiera ser para las personas que están con un porcentaje de grasa muy bajo, o sea, que es evidente que hacen cierta actividad física o elite, quizá, y es evidente, ¿no? Y ahí hay, tú sabes, ¿no? Que tanto nutriólogo clínico, nutriólogo deportivo, todos tienen sus métodos y sus herramientas para poder hacer como ese diagnóstico, ¿no? Entonces, esa evaluación también de una manera más completa, estoy de acuerdo que hay más herramientas que pudieran apoyarnos. Sin embargo, inclusive con las que ya tenemos, creo que son suficientes para poder hacer como una intervención ya a lo que estamos viviendo, como que el panorama que estamos viviendo hoy en día de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, quizá nos puedan dar como que mayores indicadores y también podernos plantear como más objetivos y de manera evaluar cómo va el progreso del mismo paciente, no únicamente y exclusivamente del peso, ¿no? Ahora mencionabas esta parte del sedentarismo. Es cierto, o sea, es cierto que no podemos como catalogar a todos en ese aspecto, pero, ¿sabes? Es muy importante mencionarlo porque las personas ahora creo que tenemos como una idea errada de lo que es el sedentarismo también y mucho a base de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Analiza esta parte, ¿no? Sé que me vas a seguir en este punto. Nosotros estábamos viviendo
un estilo de vida donde, digamos, ¿no? El grupo de personas que ya hacía ejercicio como tal, una actividad física, o es decir, ir a un gimnasio o ir a específicamente dedicar un tiempo para la actividad física, que tu ritmo cardíaco se eleve, respiración y demás, ¿no? Ahora con este cambio, con la pandemia, que muchas de las actividades habituales que nosotros tenemos, que son importantes para el gasto calórico, gasto energético normal, o sea, sin tomar en cuenta una actividad física, o sea, dejaron de ser, o sea, y mucha gente, ponle, ¿no? O sea, la gente que ya hacía actividad física, muchos continuaron porque ya tenían el hábito, y la gente que no hacía actividad física, que únicamente hacía sus actividades, dijeron, ok, o sea, soy consciente de que necesito ya empezar, ¿no? Y me dedico mi hora, mi media hora, mis 15, el tiempo que tú desees, ¿no? Para hacer una actividad física específica, pero después de ese tiempo regresaban como al sillón, o la mayoría, pues, home office, estar sentado tanto tiempo. Entonces, al final, realmente muchas de las personas se hicieron sedentarias aún a pesar de tener una actividad física específica. Incluso los que ya antes tenían el hábito de hacer ejercicio, las personas que ya estaban empezando como a incluir ese hábito, al final era como, oye, o sea, ¿por qué no estoy teniendo como que tantos resultados? O pues es que realmente eres una persona sedentaria porque la actividad que tenías antes ya no la estás teniendo. Entonces, Claro. creo que eso es importante considerar, y que la gente haga conciencia y darse cuenta de que no es nada más los 15, una hora, 2 horas de actividad física, porque de tus 24 horas de tu día, ponle específica y quitémosle unas 3 horas quizá más para tus actividades de ir al baño, hago de comer, tanto sedentario. Entonces creo que eso también es importante incluirlo ahora que estamos viviendo esta nueva normalidad y que poco a poco nos estamos como incorporando nuevamente. Es importante destacarlo porque la gente necesita saber que necesita aumentar su actividad. Entonces, creo que también eso es importante. No sé qué piensas tú, una opinión Sí, creo acerca que, de ello. creo que aquí es donde entra este rol, ¿no? Este rol educativo, lo podríamos llamar así, este rol que nos corresponde a nosotros como nutriólogos justamente de educar. Y creo que aquí acabas de acertar y lo voy a tratar como de complementar lo que nos estás platicando y diferenciar entre actividad física y ejercicio. Yo creo que ya desde ahí partimos con dos términos totalmente diferentes y justamente el ejercicio es esta parte programada donde una persona realiza una rutina de entrenamiento con alguna actividad de cualquier gusto, ¿no? Ya sea gimnasio, ya sea el zumba, ya sea deporte, ya sea baile, ¿no? Cualquier gusto. Y justamente la actividad física es toda esta acción que genera movimiento corporal y genera un gasto energético como ya lo habías mencionado. Entonces, si logramos como diferenciar desde esa parte en cuánto te estás moviendo en el día, qué movimiento, qué acciones estás tomando durante el día. Yo a veces incluso les digo, porque hay mucha gente que busca esta parte de quiero bajar de peso y la idea es cardio, ¿no? Tengo que hacer cardio, una hora de cardio, y la realidad es que es mucho más efectivo que te mantengas en movimiento durante todo el día a que estés una hora de cardio en la elíptica y ni siquiera te gusta hacerlo, ¿no? Sí es bien importante que también vayamos como implementando esta parte. Y qué interesante, fíjate, qué interesante es realmente que como nutriólogos comencemos a generar esta empatía. Y esto yo creo que es una parte que a ti te gusta muchísimo y que lo hemos platicado, el generar esta empatía con los pacientes, ya sea como, creo que como sociedad debe ser una cosa y como profesionales de la salud debe ser otra. ¿Tú qué piensas de esta parte? Hablando específicamente, bueno, o sea, en general de todo, ¿no? Pero específicamente del tema, creo que es el punto clave que nos hace falta para quitar o ir disminuyendo como ese estigma hasta llegar a tomarlo, o sea, de una manera adecuada. Tanto lo que dices
por nuestra parte, la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionistas, específicamente el nutriólogo, de directamente al paciente, hacerlo entender el padecimiento, la condición que está viviendo y todo el desarrollo que va a llegar a concluir al momento de iniciar como un tratamiento, ¿no? O sea, creo que esa es la clave también, o sea, sí, el tener una empatía, pero para tener esta empatía hay que entender toda la complejidad de lo que viene siendo la obesidad y el sobrepeso, o sea, que son varios los factores que influyen ante este padecimiento y, me voy a ir por como al paciente y antes de ello creo que es importante que el profesional sea consciente y tenga las palabras y la postura y la manera adecuada de saber comunicarse con el paciente. Porque no sé si aquí en las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero me ha tocado mucho escuchar cómo y cómo son hasta de cierta forma como juzgados o ellos como lo perciben de esta forma y ya no se sienten con el apoyo ni en la confianza de compartir con el profesional, ya sea el médico o el nutriólogo, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, nosotros somos el primer contacto y con los que más deberían de sentirse en confianza. Entonces creo que también es trabajar en el profesional de la salud, ese desarrollo personal que necesita tener para poder comunicarlo de la manera adecuada y saber guiar al paciente. No es nada más como que, bueno, o sea, te peso, mira, aquí está, así es como estás. Y pues en tanto tiempo tenemos que llegar a este peso y pues esto es lo que vas a hacer, ¿no? Creo que también es importante, esa es la palabra clave, el saber educar al paciente de, esta es la condición, esto es todo lo que todos los factores que pueden influenciar, no es nada más una falta como de, como le dicen, o sea, como que es debilidad mental, o sea, realmente, ¿mande? Sí, una falta incluso de empatía, ¿no? Como... Sí, o sea, y no es nada más como que falta de voluntad, ¿no? Que el paciente la tenga, no, o sea, es entender que es algo muy complejo y que son muchos factores los que están influyendo a que no haya ese cambio completo. Entonces, creo que esa parte es importante, el saber educar al paciente, tanto desde el inicio como todo lo que va a ir influenciando, todo el proceso que va a ir teniendo, entender que no es algo instantáneo. Y esa parte esa palabra se me hace muy importante porque las personas lo comprenden de, sí, yo sé que no va a ser instantáneo, no va a ser de la noche a la mañana, una semana a otra, pero es que el proceso de mejorar toda la condición metabólica que está teniendo el paciente con sobrepeso o obesidad, tiene que entender que va a ser más de un año, más de 2 años, inclusive hasta 5 años para mejorar como que todo esto. Entonces, en esa parte, directamente con el paciente. Y que mencionas la parte como de la sociedad, creo que sí es importante que para que ellos tengan esa empatía, deben de saber y conocer tal cual la complejidad que tiene la enfermedad como tal. O sea, así como le mencionas al paciente todos los factores que pueden influenciar a estos, a tanto ambientales, genéticos, hormonales, vaya, o sea, son muchos factores fisiológicos. Eh, la gente de verdad piensa, y muchos piensan, no puedo decir que en general todos, pero muchos creen que es falta de voluntad del paciente. Es así, y de verdad es que no, o sea, es una parte, quizá, la parte emocional, y en esto también es importante que el nutriólogo no es el único que tiene que estar ahí apoyando, creo que también es darle la importancia y el lugar a todos los profesionistas que necesitan estar para poder apoyar a ese progreso y esa mejoría que necesita el paciente, tanto médicos, generales, internistas, el psicólogo, inclusive hasta un psiquiatra pudiera ahí apoyar en esta parte. El nutriólogo también es sumamente importante, un activador físico, un fisioterapeuta. O sea, realmente no es el papel únicamente de uno, sino necesita estar como guiado por varias áreas
en su vida. Y te digo, o sea, creo que para poder lograr esa empatía en la sociedad, número uno, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación como de cómo hacer esto, o sea, tratar de crear conciencia y dar a la población para que sepa realmente cómo es toda esta condición y pues simplemente como que irlos guiando, ¿no? Esa también sería como que la parte. Fíjate que lo que me hace mucho sentido es sobre todo el tema emocional. Y esto lo he vivido con muchos pacientes, porque normalmente al paciente con una condición, como lo es el sobrepeso o la obesidad, normalmente requiere como un esfuerzo extra de decir, tengo que hacer un cambio. Y viene porque a lo mejor te viste en el espejo y no te gustó lo que viste. Y es ahí como donde entra esta parte donde ya dices, sabes que tengo que hacer un cambio, estoy pasando por una situación que me causa una afectación y pues el primer contacto siempre va a ser o el entrenador del gimnasio o el nutriólogo. O sea, creo que somos la primera pauta o la primera persona a enfrentar esta persona que está decidiendo tomar el control de su vida, pero esta parte emocional es fundamental, porque si no logramos como canalizar a paciente, si no logramos como interpretar de dónde vienen sus decisiones, de por qué está tomando la decisión en este momento, es ahí justamente donde tenemos que ser nosotros como muy inteligentes al momento de abordar, porque muchas veces yo les digo, bueno, si no has resuelto esa parte emocional, de nada te sirve que yo te elabore un plan de alimentación si al final pues van a venir afectaciones a tu vida y no estás tomando realmente las decisiones correctas para modificar ese hábito. Entonces, y esto lo podemos vivir en cualquier otro hábito que tengamos, ¿no? Que lo podamos relacionar con cualquier otra cosa, pero me hace mucho sentido realmente cómo abordarlos desde un aspecto multifactorial, identificando los múltiples factores a los que nos vamos a enfrentar y cómo irlos justamente, a lo mejor no erradicando, pero sí siendo más asertivos con lo que estamos buscando. Si hay aspectos genéticos, pues ya sabemos que a lo mejor no, ya la ciencia nos dice que no todo tiene que ser genética para que tengas que estar así, que tengas que tener un padecimiento, ¿no? O sea, que es nada más un factor, pero es una parte. Si estamos viendo el tema de hábitos, pues qué acciones tenemos que realizar para que haya una modificación de hábitos. Si está el tema incluso psicológico o emocional, pues ahí es tarea del psicólogo que pueda entrar, trabajar con esta parte. Entonces, realmente se vuelve una parte tan interesante en cómo abordar a una persona que vive con sobrepeso, que vive con obesidad, pero sé que has estado estudiando, sé que has estado adentrándote al tema y sé que nos tienes información muy, muy valiosa. ¿Y cuáles crees tú, ya entendiendo como este panorama, entendiendo todas estas fases, todo lo que estamos viviendo, cuáles te has dado cuenta tú o cuáles estrategias o cuáles son estas nuevas estrategias que se están considerando para combatir la obesidad? ¿Qué has logrado investigar? ¿Qué es lo que has logrado conocer sobre esto? ¿Qué viene? Muy bien. ¿Qué viene que más adelante? Pues mira, número uno, y hay que reconocer, y aunque sé que muchos como que les crea algo de conflicto entender su funcionalidad, pero México se ha destacado por el cambio en el etiquetado y creo que este es uno de las intervenciones de manera, digamos, como ese ambiente obesogénico que reconocer. También hay pues varias intervenciones que se están viendo, que se están proponiendo, recomendando por medio de la OMS, la OPS, buscar el apoyo de agricultores, buscar también en el tema de las grasas saturadas, que haya mayores intervenciones en ello. De hecho, este nuevo entre Canadá y Estados Unidos que se hizo, hablan ya como de este tema. Entonces,
se están tratando de hacer como esos cambios que quizá nosotros no tenemos como tanto control, eh, digamos por la parte como ambiental, y lo menciono porque en esta parte de entender y ser empáticos con la persona que está viviendo en este padecimiento, también tenemos que entender que sus decisiones están influenciadas completamente por el ambiente en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, en el que crecemos, o sea, tanto la familia como en sí todo el entorno que hay, ¿no? Entonces, digo, yo puedo educar a mi paciente y tratar como de influenciarlo en su toma de decisiones, pero al final eh, saber que él tiene un cambio en sus regulaciones metabólicas y que el mismo, o sea, organismo te está pidiendo que adquieras cierto tipo de alimento y después volteo y veo una publicidad o la mayoría de la publicidad viene siendo pues de alimentos de este tipo, pues obviamente no propicia al apoyo del mismo paciente, ¿no? Entonces, es por ello que sí, o sea, realmente se están buscando hacer estos cambios en el ambiente y para no equivocarme como en los que he conocido que se están buscando hacer. Tanto ya se conocía este impuesto en la regulación de las bebidas azucaradas, aumentarlo. ¿Para qué? O sea, para que la gente también vea, pues costo-beneficio, o sea, se me antoja, lo quiero, me gusta, pero pues este es el costo que tiene. Entonces hace también a la persona a que empiece a buscar opciones que estén más al costo para ellos. Eh, Mejorar los precios y el acceso a alimentos más saludables, buscar que no haya tanta industrialización de estos productos, o sea, que son altos en grasa, altos en grasas saturadas, altos en azúcares simples, perdón, altos en calorías y que realmente no tienen tantos nutrientes, o sea, no nos están brindando como ese apoyo, ¿no? Entonces, sí, realmente por parte como de la parte gubernamental, sí se está buscando como este apoyo, pero al final de cuentas son cosas de las cuales nosotros tenemos que esperar a que haya ese cambio. Y mientras hay ese cambio, creo que aún así nosotros podemos hacer intervenciones y apoyar y guiar tanto al paciente como a la población en general para que pueda ir mejorando toda esta condición y mejorando a futuro, porque seguramente el impacto que estamos viendo del etiquetado ni siquiera lo podemos percibir aún. O sea, sí se han visto algunos cambios en que la gente es un poco más consciente y dice como que oh, tiene test ahí de exceso, pues mejor busco otro. Pero mucha gente como lo cuestiona, ¿no? Entonces todavía no estamos en el punto de decir si realmente ha tenido un impacto positivo, que lo ha tenido, pero no lo suficiente significativo como para que la gente lo empiece a reconocer, ¿no? Quizá nosotros por nuestra parte tenemos que darle como ese hincapié, invitar a las personas a que realmente como que lo revisen y porque se hizo este cambio justamente en conciencia de las personas, de la población, porque no entendían la otra. Inclusive los nutriólogos o los profesionistas de la salud era como, pues tengo que hacer un montón de cálculo y me llevo aquí como 4 horas viendo cada uno de los productos y ahora bien fácil, o sea, bueno, este tiene 3, este tiene 2, este tiene 1, pues el de 1. O sea, si no hay más, busco este y lo agarro, ¿no? Y es una manera de apoyar como a la población a tomar decisiones un poco más conscientes y más apegadas a su nutrición y a su salud. Entonces, eso es importante y creo que es bueno reconocer que México, o sea, se está destacando por eso, o sea, algo muy positivo para México y para mí es como, wow, qué orgullo, o sea, estamos aquí cuando se dice que México, muchas cosas, creo que es bueno reconocer que somos los pioneros en esto. Entonces, es algo bueno y la población creo que necesitamos darle como pues ese mérito y aprovecharlo, o sea, porque una cosa es que esté, pero otra cosa es aprovecharlo, ¿no? Igual que la información, o sea, pues tener muchísima información y no utilizarla y pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que en esa parte me gusta, me siento orgullosa y sé que va a haber varios cambios a futuro. Sin embargo, pues por nuestra parte, de cualquier manera, no dejarle todo a lo que nosotros no tenemos tanto control, sino influenciar de manera positiva, obviamente, y de manera
acertada, con la información correcta, de la manera empática. Y sí es importante eso, porque muchas veces nos consideran por tener como que cierto conocimiento, sobre todo los médicos, ¿no? Nosotros siento que el nutriólogo apenas está teniendo como su lugar en la sociedad y en la parte, en el sector salud, pero muchas veces como que por tener cierto conocimiento, pues se alza un poco. Y creo que es más bien bajarnos y tener la humildad de saber que este conocimiento que nosotros tenemos, antes no lo teníamos. Entonces, saber cómo comunicarlo para que la gente pueda tomar como que esas decisiones y esté más abierto, o sea, porque muchas veces por la manera en cómo lo decimos, la gente ya está como, ah, ni siquiera mejor, no quiero saberlo, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son importantes. Wow, pues realmente podríamos concluir que tenemos justamente herramientas muy valiosas que quizá no está comprobado que sea como lo que va a erradicar o como no esté comprobado como lo que va a ponerle solución a esto, pero que sí son, al final es hacer lo que se tiene que hacer con lo que se puede y con lo que se tiene, ¿no? O sea, es justamente esa parte que estamos viviendo y cómo vienen estos inicios y como lo dices, México está siendo pionero en esta parte y qué padre que nos toca a nosotros como nutriólogos pues ser parte fundamental y por eso es que toda esta información debemos de irla bajando correctamente a diferentes profesionales de la salud, en lugar de crear a lo mejor esta competencia, realmente ver el favorecimiento de esta unidad, ¿no? Y este es uno de los propósitos de este programa, justamente el entender Te lo esa reconozco mucho. claro, totalmente. Y a mí me sorprende porque yo no conocía justamente estas pautas que tú nos estás compartiendo y me hacen mucho sentido porque sí viene justamente a qué herramientas son las que nosotros vamos a utilizar para educar, para enseñar, obviamente, y para implementarlas para que las personas puedan comenzar a tomar decisiones correctas. Yo les digo a los pacientes, muchas veces me dicen, es que cuando tienen resultados o cuando no, pues como que señalan al nutriólogo, ¿no? A tu nutriólogo. Pero al final, ¿quién compra sus alimentos? El paciente. ¿Quién los cocina? El paciente. ¿Quién los consume? El paciente. Sí, Entonces, realmente es el que se lleva el trabajo más grande. claro, y al final es donde se convierte en esa parte donde uno es quien toma las decisiones y es ahí donde vamos a llevar eso. Entonces, pues muy contento realmente de lo que nos estás compartiendo, se me hace mucho sentido y se me hace muy interesante y pues qué padre que podamos seguir compartiendo esta parte y que pues vienen oportunidades muy buenas tanto para ti como para la nutrición y pues ha sido un gustazo tenerte aquí, siempre muy amena tu plática, me encanta y pues esperemos tenerte próximamente en otro capítulo más adelante. Claro que sí, yo con gusto y muy agradecida contigo siempre de que me des la oportunidad de compartir con las personas. Muy bien, Muchas pues, gracias. no, muchísimas gracias a ti y pues nos vamos a estar viendo próximamente en otro capítulo más. Próximo lunes tenemos otro invitado bastante de lujo y pues vamos a platicar. Aquí voy a estar. Excelente, así es. A ver, Entonces, pues ya saben, muchísimas gracias a todos. Esperemos que esta información que se hayan llevado les sirva para su vida diaria. Y pues, Berenice, nos vamos, que te sigan en tus redes sociales, en Instagram, que compartes información muy valiosa. Si quieres compartir tus redes. claro, en Facebook me encuentran como, está muy largo, pero nutrióloga Berenice L. Valderrama. Entonces, ahí estoy y cuando quieran, ahí les comparto información que espero sea muy de valor para ustedes. Siempre lo es. Pues muchísimas gracias, nos despedimos y Gracias. nos vemos próximamente. Bye.